Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Desarrollo Empresarial. Hoy iniciamos con el módulo 7 de responsabilidad social. Dentro del panel vamos a tener temas de responsabilidad social en la industria de la construcción. Hablarán sobre la economía circular y construcción sostenible. Va a estar a cargo de la maestra Daniela Castro Salgado, de Country Manager de México de JWA, y del maestro Luis Alberto Vega Vaca, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Sagon Bay. Y estará a cargo el moderador, el doctor Humberto Núñez Grande, coordinador académico del doctorado de Innovación en Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la NAWAC en México, a quien les doy la palabra y doy la bienvenida. Muy buenos días, Humberto. Adelante. Muchas gracias, muy buen día a todos, a todas, y es un gusto estar con ustedes en esta sesión que ya tan solo con quienes nos acompañan aquí se antoja será una discusión muy rica, muy enriquecedora para todos y especialmente para el sector. Agradezco desde luego la invitación que le formulan a la Universidad de Anáhuac, México, y bueno, sin mayor preámbulo, queremos iniciar esta discusión primero presentándoles una actividad más interactiva en la que Daniela Mares nos apoyará para que nos puedan apoyar para abrir boca, digamos, respondiendo este Mentimeter. La pregunta es muy sencilla: ¿qué significa sostenibilidad en la industria de la construcción? ¿Qué significa en el marco de este gran sector? Agradecemos, ahí está, para que ustedes vayan votando y vayamos viendo la nube de palabras, ver cómo se va conformando. Les comento en este inter, en lo que vamos viendo quienes amablemente nos responden. Eh, Estos ejercicios son muy interesantes porque fíjense, hay distintos niveles de conocimiento sobre determinado fenómeno. Eh, Están los niveles de conocimiento a nivel de imaginario, es lo que uno se imagina que son las cosas, ¿no? Y muy probablemente ubiquemos aquí si nos pueden responder, nos están dando algunas respuestas ya en el chat. No sé si también nos pudieran apoyar respondiendo directo en el Mentimeter. Les decía yo, hay esta primera idea que son como los imaginarios, lo que cada quien se imagina sobre el concepto. Después vienen propiamente las ideas que ya tienen una forma un poco más acabada, y posteriormente vienen ya los conceptos, que son ya acuerdos más o menos consensuados que se caracterizan. Y bueno, pues a partir de ello ir en qué termómetro estamos, por dónde vamos. Nos dicen que la sostenibilidad significa cambio, significa balance. Miren, un tema muy interesante. Medio ambiente como uno de sus ángulos, desde luego, mantener ahorros, mantenerse en la industria. Y bueno, pues todos estos elementos que nos dan, efectivamente, ¿no? Todos ellos conforman este gran concepto de la sostenibilidad, que es diferente a la sustentabilidad, y que como sostenibilidad todos esos elementos los tienen. Retomo algunos. Desde luego, la sostenibilidad tiene que ver con una mirada a largo plazo, a lo largo del tiempo. Es por ello que es muy importante mantenerse en la industria, con lo que aquí dicen, pero igual de importante, estos temas que ustedes están metiendo, tiene que ver con los equilibrios que se dan entre la rentabilidad del negocio, la dignidad de las personas y el respeto y el menor impacto al medio ambiente. Así que más o menos hay, como pueden todos ustedes observar, ahí hay ya ciertas palabras que van dominando, y pues bueno, finalmente creo que la que mejor describe para todos nosotros es la de equilibrio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Esto nos da muy buena idea de cómo empezar. Y bueno, para dar ya la discusión con nuestros expertos, tenemos preparado para ustedes una estructura en donde vamos a empezar a tener algunas preguntas detonadoras que nuestros invitados van a ir respondiendo. Y para ello, la primera pregunta es, a ver, Luis, Daniela,
de qué tamaño es la crisis ambiental a la que se está enfrentando esta industria. Voy primero contigo, Luis, hasta por 5 minutos y luego continúo con Dani hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos por invitarnos, por recibirnos. Dani, un gusto volver a compartir contigo estas charlas. Gracias al ingeniero Igualmente, Luis. Mariscal por la amable invitación. Siempre nos tiene muchas deferencias y agradecemos muchísimo esta posibilidad de expresar lo que nosotros tenemos de conocimiento y lo que vivimos todos los días en este sector. En primera, bueno, Humberto, es muy importante poner en contexto que estamos en un momento crítico del planeta porque todos conocemos que existe el día cero en el que ya nos acabamos los recursos de los materiales de cada uno de los países, hace su gráfica. Y quiero decirles que no lo puse en las gráficas que vamos a presentar hoy, pero ya hay más de 70 países en el planeta que acabaron con su día cero 30 días antes de lo que les correspondía y algunos hasta 60 días antes de lo que les correspondía. ¿Qué significa esto? Que estamos usando más recursos, que estamos gastando más energía, que estamos utilizando más materias primas, que estamos contaminando más, que estamos invadiendo más el espacio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos un reto grandísimo por cambiar. Y por ello preparé unas diapositivas que me encantaría poder compartir. Las voy a poner en pantalla. Me confirman, por favor, cuando ya se vea la presentación. Y Correcto, sí. gracias. Y bueno, ¿qué significa 4.1? Y lo puse de una vez claro en la pantalla. Se los he comentado en otras oportunidades. Creo que la última vez que lo hablé con ustedes estábamos en 6 y estamos en 4.1. Son 4.1 años, 54 meses, 1.650 días, 235 semanas, 39.600 horas para llegar al 1 de enero de 2030, donde todos como sociedad nos pusimos un compromiso de hacer un cambio real y tratar de no elevar la temperatura del planeta. Malas noticias, ya las superamos, no estamos haciendo lo correcto, nos faltan muchas cosas, pero también se están haciendo cosas buenas, no todo tiene que ser negativo. Sin embargo, este número tiene que estar presente en nuestro día a día, tenemos que estar conscientes que tenemos un reto importante por cumplir, que tenemos que llegar a unos objetivos que se plantearon a nivel internacional y que podemos alcanzar esta meta. Para ello, el contexto internacional nos tiene en una gran condición. Los objetivos del desarrollo sostenible, y aquí puse unos pequeños pins en negro de aquellos que afectan más al sector, a la industria de la construcción, que están basados en el salud y bienestar de las personas, si nuestros proyectos están basados en esto. Por supuesto, el tema de energía asequible, del trabajo decente, de industria y innovación, de ciudades y comunidades sostenibles, que es el que más nos afecta, el de producción y consumo responsable para que los materiales y productos que utilizamos sean de fuentes certificadas y que tengan una condición que puedan aportar algo más, y una acción por el clima para tratar de evitar que esto dañe más al planeta como lo hemos venido haciendo. No sé cuántos de ustedes vivan con los objetivos en su agenda del día a día, pero los invito a que aborden más el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas insisten en que tenemos un gran trabajo por hacer. Cada objetivo tiene subobjetivos específicos en los que podríamos estar desarrollando cuestiones muy importantes. Hay todo un documento, pueden entrar a la página de Naciones Unidas, ponen objetivos de desarrollo sostenible y lo van a encontrar en español y van a encontrar todos los capítulos y toda la información que necesitan de manera muy clara. Yo los invito a que realmente sea parte de su agenda, de su labor de desarrollo social en las empresas, de capacitar y de involucrar a sus colaboradores en estos temas. Es muy importante que todos estén al tanto de qué está sucediendo. ¿Dónde estamos hoy? Y eso es bien importante, tenemos que preparar el terreno. Apenas en 2022 China era el país más grande en población en el planeta. Hoy en día la India es el país con mayor población. Pero al día de hoy, y esto está fechado al día de ayer, México tiene 131.9 millones de habitantes. Puse comparativos de Colombia y Ecuador, que son países con los que yo trabajo regularmente, para que tengan un comparativo de dónde
estamos en condiciones, menos del 50% es el tamaño de Colombia y Ecuador pues, es apenas el 12% de lo que somos en México. Entonces, ¿dónde estamos parados y hacia dónde vamos? Esto es 2025. 2030 vamos a ser 137 millones de habitantes en México. O sea, vamos a meter 6 millones de habitantes más en el planeta, que es impresionante lo que está sucediendo en la transformación en el sector de la construcción. Y para 2050 vamos a hacer 148.950 en números redondos, 150 millones de habitantes. Siempre teníamos la creencia que éramos un país de menos de 100 y no, ya estamos para llegar a los 150 y vamos a seguir creciendo. Tenemos que tomar cartas en el asunto. En 2022 se alcanzaron los 8.000 millones de habitantes en el planeta y eso es una condición que nos tiene definitivamente que poner en alerta a cada uno de nosotros. ¿De dónde Muchas viene todo gracias. esto y qué está Nos haciendo? queda un minuto, Luis. Sí, cómo no. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, los edificios son generadores del 39% de los gases de efecto invernadero, de los desechos y del consumo de energía y de materias primas. Y en materia de salud, acuérdense que vivimos más tiempo dentro de las edificaciones. Entonces, tenemos que hacer un cambio radical en este punto. 4 aspectos importantes: alcanzar el cero carbono, trabajar en energía, en economía circular, buscar la salud y bienestar de los usuarios, de nuestro cliente y, por supuesto, enfrentar los retos de la digitalización. Creo que con esto hago un primer approach, Dani, que creo que nos va a dar una visión de lo que tú preparaste, porque tenemos un tema mucho más abierto que discutir. Gracias, Humberto. Gracias a ti por digamos que esta perspectiva macro que nos compartes, Luis, que nos ayuda muy bien a encuadrar nuestra discusión. Y preguntarte, Daniela, este mismo planteamiento, pero acotado a la industria, ¿cómo lo observas? ¿Cuáles son estos grandes desafíos? Claro que sí. Bueno, primero también, muchas gracias por la invitación y un gustazo, como siempre, Luis, compartir estas conversaciones contigo. Gracias. Eh, pues efectivamente, y me gustaría nada más completar un poquito lo que platicaba Luis, porque al final yo me empecé a involucrar en este tema de los edificios verdes por ahí del 2006, 2007, donde ni siquiera se hablaba del concepto de net zero, ¿no? Hablábamos de autosuficiencia, de repente hablábamos de equilibrio, medio ambiente, pero el concepto de net zero no se empezó a tocar hasta varios años después. Y cuando se empezó a hacer mucho más popular fue a raíz de los acuerdos de París en el 2015, donde se establecieron objetivos en donde se definió que teníamos que limitar el calentamiento global debajo de los 2 grados, por encima de los niveles preindustriales, e idealmente limitarlo a un aumento del 1.5. Pero la realidad es que, y esto hacia el 2030, ¿no? Lo que estamos viendo hoy por hoy es que las políticas actuales nos están llevando a escenarios que nos llevan cerca de los 3 grados de incremento de temperatura, e incluso los escenarios más optimistas en relación a las acciones que se están haciendo hoy nos llevan a escenarios cerca de esos 2 grados. También lo que estamos viendo es que las temperaturas ya están prácticamente alcanzando esos 2 grados de límite que se estableció en el 2015 y todavía faltan 4 años y medio para llegar al 2030. Lo que pasa cuando nosotros llegamos a esos 2 grados de incremento es que se empieza a tomar una tendencia mucho más difícil de revertir de calentamiento global, en donde, como ya lo estamos viendo actualmente, los fenómenos naturales son cada vez más intensos y cada vez también más se pone en riesgo el equilibrio que tiene el medio ambiente, ¿no?, en el que vivimos. Entonces, como Luis decía, nos queda muy poco tiempo. La meta hacia el 2030, de acuerdo con estos acuerdos, fue que las emisiones globales tenían que reducirse en un 50% al 2030 y en un 100% al 2050, para lo cual estamos muy lejos. Y en particular en México hay una herramienta que se llama el Carbon Tracker, en donde ve cómo está parado cada país en relación a nivel global y en relación a los programas y las metas que están estableciendo hacia estas metas de net zero.
pues la calificación de México es críticamente insuficiente y lo que se está haciendo hoy en México nos lleva a tendencias en donde la temperatura pues incrementa hasta los 4 grados aproximadamente. Entonces, reprobados completamente, tenemos que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Habemos muchos apasionados de este tema y que tratamos de hacer pues, todo lo que podemos, pero estamos muy, muy lejos de estar donde deberíamos estar. Ahora, todas estas metas, hay una unidad en la cual se miden ese impacto ambiental, se estandariza, digamos, ese impacto ambiental de todas las industrias, tratando de también comparar peras con peras, porque al final sabemos que la energía puede venir de fuentes renovables, puede venir de combustibles fósiles, puede ser gas natural, puede venir de hidroeléctricas, etcétera. Entonces, la única forma en la que se estandariza todo esto es a través de una unidad que se llama toneladas de CO2 equivalentes. Esa es la unidad que se usa para medir las emisiones. Y las emisiones pueden venir de fuentes directas, indirectas, de la energía que adquieren las empresas, y de esta forma también se clasifican como alcances 1, 2 y 3, ¿no? Las directas son el 1, las directas pero que se están comprando, o sea, la energía que compramos son el 2 y las indirectas son el 3, básicamente. Pero lo que quiero que vean en esta gráfica, no me voy a ir a tanto tecnicismo, es que en cada uno de estos scopes aparecen los edificios. El sector inmobiliario nuevamente en ese rol tan importante que tiene en las emisiones a nivel global que hay, ya lo decía Luis, 40%, pero también lo que estamos viendo es que de acuerdo al World Resources Institute, la industria de la construcción es donde más medidas low cost se pueden implementar para reducir esa cantidad de emisiones. Es decir, el impacto que tenemos no nada más es muy relevante y muy, muy escalable, pero también es mucho más viable que para muchas otras industrias. Nuevamente en los ODS, que ya lo mencionaba Luis, desde mi punto de vista son 9 los que tienen que ver con los edificios, pero al final vemos que de 17 ODS, 9 tienen una relación bastante importante con el sector de la construcción y también nos hace, pues nos puede sensibilizar mucho de que todo lo que hagamos en nuestro sector va a tener un impacto realmente trascendental. Con esto ya, no quiero acabar mis 5 minutos. Justo a tiempo, mira, apenas va sonando, así que muchísimas gracias a los dos. Y bueno, con todo esto que nos comparten, lo que observo de lo que sucede es que no es un asunto solo de ingenieros, no es un asunto solo de economistas. La sostenibilidad implica un conjunto de saberes y de disciplinas. Son muchas disciplinas que observan este fenómeno y específicamente en la construcción. Entonces, es un mundo, ya de suyo la construcción es compleja, es un multisector, digamos, en sí mismo, es un mundo en sí mismo, y la comprensión de la complejidad precisa pues de especialistas, y ahora que lo ponen necesitan de especialistas con formación y abordajes desde distintas disciplinas, que a propósito aprovecho, ¿verdad? Este es justo lo que nosotros tratamos de formar aquí en la Facultad de Responsabilidad Social, este conjunto de saberes con una nueva mirada. No es la mirada del economista solamente, ni del sociólogo, ni del administrador, ni del ecólogo, son todas esas miradas juntas. Así que desde esta perspectiva, Dani, ¿cómo lo observas? ¿A quién, si yo estoy en la industria, a quién me acerco? ¿Cómo le hago? Porque pues me puedo capacitar, pero de aquí hay una curva de aprendizaje. 100%. De hecho, justamente ayer estaba en otro webinar con el capítulo del PMI del Bajío y hubo la pregunta de, bueno, ok, ya vimos todo esto, ¿con quién nos acercamos para aprender más? Y la verdad es que es un mundo amplísimo, todo esto de la sustentabilidad, incluso la sustentabilidad acotada a nuestro sector, es un tema muy, muy amplio en donde pues nunca dejamos de aprender. Incluso los que ya llevamos muchos años en esto, seguimos enterándonos de nuevas cosas, siguen apareciendo nuevas herramientas, nuevas reglas, nuevos objetivos, y constantemente tenemos que estarnos actualizando. Pero bueno,
Yo les diría que a la primera persona que se deben de acercar, pues es un consultor como nosotros. Y de ahí nosotros los podemos ir dirigiendo. Pero bueno, retomando esta parte del Net Zero, efectivamente es una tarea muy ambiciosa que requiere de muchísimos especialistas, muchas visiones, como lo decías muy bien, Humberto. Y pues básicamente, de manera muy simple, esta meta se trata de lograr ese, retomando las palabras que veíamos al inicio de la plática, un balance, un equilibrio en donde realmente estemos encontrando el balance entre las emisiones que emitimos y cómo estamos, entre comillas, removiendo esas emisiones. Y ahorita lo voy a explicar de manera un poquito más sencilla. Cuando hacemos un edificio, lo primero que tenemos que hacer para llevarlo hacia Net Zero, pues es tratar de buscar eficiencias en su operación. Después, ya que se optimizó al máximo eso, entonces hacer ciertas inversiones de CAPEX, de retrofit, para optimizar más el desempeño del edificio. Y una vez que ya redujimos al máximo el consumo energético del edificio, entonces tenemos que buscar que la energía que requiere pues venga de fuentes renovables, priorizando primero la generación en sitio, luego la generación fuera del sitio, y posteriormente lo que ya no se puede generar en sitio, entonces sí compensarlo a través de carbon offset, ¿no? En los edificios, hasta el 2024, el 80% de las emisiones vienen de su operación y el 20% de su construcción. Se está poniendo mucho énfasis en buscar la descarbonización de los edificios en relación a su operación, y para esto usamos dos herramientas que para nosotros son muy útiles. Una es el análisis de ciclo de vida, en donde vemos el impacto ambiental de los edificios, desde la extracción de las materias primas, su transporte, la construcción, la operación como tal del edificio y después la demolición o deconstrucción del edificio y a dónde se van esos materiales. Es una herramienta que nos da una visión muy, muy completa del impacto que tiene un edificio. Y cuando nos queremos centrar mucho más en el tema de la eficiencia, justamente una de las palabras que mencionaban al principio, usamos un modelado energético. Este es un gemelo digital en donde modelamos pues, todos los sistemas que tienen que ver con consumos de energía del edificio, buscamos optimizarlos y nuevamente entramos en ese ciclo de que ya que se optimizó al máximo, entonces vemos de qué manera esa energía puede venir de fuentes renovables. Siendo que la política energética de hoy en México todavía no nos permite o vuelve bastante difícil llegar al net zero, lo que nosotros hacemos normalmente con nuestros clientes es que trazamos una ruta hacia net zero, hacemos un escenario en donde definimos cuál es ese CAPEX al corto plazo, mediano plazo y largo plazo para que eventualmente el edificio sí pueda llegar hacia net zero, ¿no? Aquí me estoy centrando mucho en la parte de net zero porque desde mi punto de vista es lo que verdaderamente está alineado con esas metas globales que veíamos al principio. Los temas de las certificaciones y todo esto nos dan una visión holística y muy completa y nos permiten pues avalar que estamos haciendo algo para los edificios, pero al final el impacto que va a tener esto va a ser mucho más en lo que hacemos más que en el sellito que podamos obtener por haber hecho lo que hayamos hecho, ¿no? Y bueno, en ese análisis de ciclo de vida, como les decía, se analizan las emisiones desde el punto de vista del carbono incorporado, que es todo lo que está antes y después de la operación del edificio, y el carbono operativo, que es, pues obviamente, las emisiones que vienen de la operación del edificio. Y conforme todos los edificios se van descarbonizando y van haciendo mucho más eficientes sus sistemas, vamos a ver que con el tiempo, si nos vamos en la línea del tiempo hacia el 2050, lo que va a pasar es que el carbono operativo va a ser nada más del 30% en el 2050 y el incorporado del 70%, ese carbono que requirió construir el edificio. Y en este sentido, por eso es que es súper importante poner atención tanto en cómo se diseñan y construyen los edificios,
como en cómo se operan, ¿no? Porque el carbono incorporado es un costo hundido que no se va a poder recuperar más adelante, a diferencia del operativo que se puede ir mejorando poco a poco. Y el presupuesto de carbono que tenemos de aquí al 2050 es de 420 gigatoneladas. Pero actualmente, año con año, se están teniendo emisiones de 53 gigatoneladas. Esto quiere decir que en 8 años se va a acabar ese presupuesto de carbono incorporado. No vamos a llegar al 2050. Y entonces, esto también nos lleva a que nos pasamos de ese límite de incremento de temperatura de los 2 grados que teníamos anteriormente, ¿no? Claro, muchas gracias, Daniela. Y ahora, esta es la perspectiva que nos da quien conoce, quien asesora, etcétera. Luis, la perspectiva del empresario que lo ve, las complejidades, ¿qué opinas respecto de esta, cómo entrarle al tema y cómo acercarse al tema? Fíjate que aquí, y agradezco mucho lo que Dani nos puso en pantalla porque nos pone en contexto de lo que hace el sector de la construcción. Y había algunos comentarios ahorita en el chat donde nos dicen, sí, hay que poner también atención en la industria y qué está pasando. Estos números particularmente que nos presenta Dani están relacionados al sector de la construcción. Sí hay números para el sector de la industria, sí hay números para lo que está impactando la movilidad, los vehículos, etcétera. Y este es un plus. Nosotros, independientemente de decir que somos corresponsables de todo esto, tenemos que hacer un esfuerzo en el sector de la construcción. Y creo que una parte importante aquí está, y no voy a utilizar láminas porque a lo mejor le voy a pedir a Dani aquí apoyo para que hagamos un diálogo que vale la pena discutir en cuántas soluciones están disponibles en el mercado que las tenemos a la mano y no las utilizamos. Entonces, cuando Dani dijo, lo primero que tienen que hacer es hablar con un consultor, yo creo que todo lo que sucede en materia de sostenibilidad está basado en que no debemos hacerlo por, por generación espontánea. Tenemos que entender que hay alguien que nos va a asesorar de manera adecuada, que nos va a dar una guía clara con opciones. Tampoco es una regla sine qua non en donde no voy a poder cambiar mi visión o la del consultor hacia tener alternativas para poder construir. Y ahí, Dani, creo que es bien importante que la gente entienda que hay muchas soluciones en las que podemos intercambiar y cómo podemos interactuar con el mercado. Porque tú hablabas de la orientación del edificio, de cuidar el espacio, de ver cómo estamos orientados en el entorno construido, cómo participamos, pero pues a lo mejor existen 25 soluciones con diferentes costos, con diferentes alternativas, que porque no utilizamos esta asesoría que nos puede ayudar a cambiar la visión del proyecto, nos pudiera cambiar. No sé qué opines en este sentido. No, sí, 100%. Y al final, todos necesitan, o sea, nadie lo sabe todo. Y el que diga que lo sabe todo está mintiendo. Es Claro. imposible saberlo todo, ¿no? Entonces, creo que como primer punto de contacto, pues sí, los consultores que estamos especializados en esto tenemos una visión más general y si algo no lo sabemos, que seguramente habrá algo que no lo sabemos, Sí. sabemos con quién contactar, ¿no? Ahí es, Eh, exacto. esa es la parte. Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que una de nuestras áreas más fuertes es el área de energía, pero luego nos encontramos con proyectos que tienen un reto hidrológico altísimo, que a lo mejor no llega a suficiente agua, en donde nosotros en realidad podemos dar la estrategia de cómo ahorrar agua, pero no podemos hacer toda esa estrategia de cómo llevar y aprovechar agua en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a entrar un hidrólogo o conjuntos que a lo mejor están cerca de un aeropuerto, entonces necesitamos a alguien que sepa de acústica y cómo diseñar para también el confort de los usuarios, porque no nada más es el tema de la eficiencia energética y el impacto ambiental, Ahí está es a también donde la iba a ser. gente, ¿no? Entonces también entran especialistas que nos ayudan al confort o también a traer un beneficio a las comunidades alrededor de un conjunto, o también a tener la visión financiera, que cuando hacemos un programa o un plan de descarbonización, sí generamos escenarios que hagan sentido económico para ir logrando estas metas, pero al final nadie va a mover un modelo financiero como un financiero, ¿no? Fíjate, Dani, que es bien interesante lo que estás diciendo y aquí
Digo, ahí voy a hacer el comercial, pero por ejemplo, los fabricantes de materiales, y en este caso Sangoban, lo tengo que decir, pues nosotros, esa es nuestra labor todos los días. Si vas a construir un proyecto, también acércate al fabricante para que te dé la información de las opciones que tiene para tu proyecto y que pueden ayudarte a cambiar. Nos dice Josué en el chat, Humberto, y que me parece muy interesante, que implementar tecnologías y eficiencias que ayuden al ambiente en un concurso de obra lo pone fuera de mercado, no lo va a hacer. Ese es precisamente el punto del que estamos hablando. Acércate a los expertos, acércate a los fabricantes para que te den estas alternativas, que créeme que la sostenibilidad es más barata cuando la tomas desde la fase de diseño. El grave problema, que es un término que yo acuñé hace muchos años y que se usa en muchos lados, y creo que lo copié seguramente de algún lado, el tema del síndrome del edificio enfermo. Construimos un edificio que nace ya con condiciones de deficiencia energética, no con eficiencia energética. Entonces, le tengo que poner después un vidrio eficiente, me sale más caro porque ya lo tengo que cambiar. Le tengo que poner una película de control solar, me sale más caro, pero tenemos las soluciones, también los podemos ayudar. Solo pongan en consideración que el 80% de los edificios que van a existir para 2030 y para 2050 van a ser menos, pero para 2030 requieren de mantenimiento, requieren de adaptación a condiciones energéticamente eficientes, requieren de mejor envolvente para garantizar un menor consumo energético y también de condiciones de habitabilidad, de salud y bienestar de los usuarios. Y ese es uno de los objetivos que mencioné en los 4 retos: descarbonización, economía circular, salud y seguridad de los usuarios y digitalización. Y si a esto le sumamos que la inteligencia artificial nos está haciendo llegar cualquier cantidad de información que a veces no es la correcta, tenemos que recurrir a los expertos en ese sentido, tanto a los consultores como a los fabricantes, para que sea la forma clave. Ese es fundamental, ¿no? Claro, Sí, muchas ahora gracias. también, perdón, Adelante, nada no, más quería sigue, comentar, Daniela, porque estoy para que viendo también la reacciones. conversación que se está generando y creo que también hay este miedo siempre a que sea algo caro o complicado. Se va a volver siempre más caro y más complicado si se empiecen a tratar de implementar la parte de sostenibilidad en una etapa tardía del proyecto. Exacto, Si nosotros al final. entramos desde una etapa de diseño esquemático, al final no va a costar en realidad nada el que el edificio se oriente correctamente, el que la cantidad de vidrio que se le está poniendo a la fachada sea la correcta y no sea excesiva, no porque, no, perdón que te quite venta de vidrio, Luis, pero al final es más barata una fachada con más sólido y menos vidrio que una fachada de puro Total, vidrio, ¿no? no, total, Esta total. decisión se toma al principio, te estás ahorrando dinero, no te está costando más. El tema de las eficiencias operativas del edificio, si el edificio opera más eficientemente, su costo operativo va a ser menor y por lo tanto la rentabilidad del edificio va a ser mayor. Entonces, al final, todo esto empieza a ser un sentido económico que hoy por hoy, pues ya es, creo que lo que te saca de mercado es no hacerlo. Pero Ahora, Dani, el mira, tema de, un sí, caso práctico, perdóname que te interrumpa, sí, pero para no perder el punto que dijiste ahorita, y no es pérdida de vidrio, me parece perfecto el tema que pones. El 2% de una vivienda de interés social es vidrio, el 2% del envolvente de la vivienda. Pero ese 2% genera el 22% del consumo energético con un vidrio claro. Si tú le pones un vidrio de control solar que no te cuesta más del 10% que un vidrio convencional, que al final del costo de la vivienda va a ser nada prácticamente, vas a tener un ahorro hasta del 45% en la factura del consumo energético, porque no vas a necesitar el aire acondicionado o la calefacción. Este estudio lo hicimos en Ciudad Juárez con viviendas del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, con el Instituto con el Infonavit, para no meterme en problemas de la traducción, ¿no? Entonces, por ahí voy. O sea, sí es posible. Y qué bueno que sí se estén haciendo las cosas. Sí se hacen. Humberto, ¿querías comentar algo? Sí, fíjense que estamos llegando a un terreno muy interesante en donde creo que aquí se mezclan dos cosas. Una inquietud sobre la viabilidad, entonces, de estas nuevas propuestas, y la otra, que ya de alguna manera lo estoy diciendo, platíquenos casos concretos de éxito, pero igual importante, de fracaso.
Si les parece, digamos que en la lógica, en el hilado de la conversación, tal vez convenga primero escucharlos, dando seguimiento a esto de último que platicaron, sobre la viabilidad, es decir, qué tan viable es este tipo de iniciativas. Josué lo planteaba muy bien, ¿no? Pues se oye muy bonito, pero a la mera hora es más caro. Entonces, ¿qué ángulos de viabilidad se tienen que analizar? Propongo aquí algunos para que ustedes nos puedan ir dando distintas respuestas. La viabilidad política, y puede ser desde política o política pública. La viabilidad social comunitaria, esto que hace rato Dani comentaba. La Sí. viabilidad legal, ¿eh? O sea, también es un asunto de que a veces pues, se oye muy bonito, está muy padre, pero pues el marco normativo no da. Y desde luego, también lo apuntaba Dani, la viabilidad financiera. Adelante, por favor. ¿Cómo quieren? ¿Me dejas empezar con la política, Dani, para decirles qué se está Adelante, haciendo Luis. bien? A la Porque política es a lo que no me quiero meter yo. bueno, y no voy a hablar propiamente de la política, pero te voy a decir dos cosas. Uno, ayer tuvimos, por ejemplo, y en esta semana, varias reuniones, pero ayer una muy importante, desde la asociación que yo presido, que es la Alianza para la Eficiencia Energética de México, una reunión con el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social va a poner por regla general que los edificios estén desarrollados bajo conceptos de sostenibilidad 100%. ¿Basado en qué? En que se hagan análisis energéticos de cada uno de los proyectos, para renovación y para construcciones nuevas. Hoy va a ser el primer objetivo, renovación. Entonces, yo espero que a partir de 2026 podamos ver mejorías en algunos de los edificios. Esto significa poner paneles solares, significa cambiar las redes de captación de agua pluvial, significa mejorar las condiciones en algunos edificios, inclusive en materia de acústica y de espacios, porque es fundamental para la salud y bienestar de los usuarios. Dos, el reglamento de construcción de la Ciudad de México ha sido ya modificado, se hizo un gran trabajo durante los últimos 4 años. Esto fue liderado por Evangelina Girata, que es la directora general del Organismo Nacional de Certificación, el 11, con un grupo de expertos que trabajó con el gobierno de la Ciudad de México para que se modificara el reglamento de la Ciudad de México y se establecieran las reglas claras del uso de las normas de sostenibilidad que existen en el país. Y existen muchas, la 020 para envolvente, la 460 para edificación sostenible y las que vienen, porque se van a seguir generando cada día más demandas en este sentido. Dani, te cedo la palabra para no quedarme en la parte política y darle espacio a los otros dos temas. Perfecto. Completando un poco esta parte de la viabilidad, y me encantó que por ahí estaban preguntando, decían, están hablando mucho de edificaciones nuevas, pero ¿qué pasa con las existentes? Sí, Como decía Luis, 80% de ellas ya existen hoy, 80% de las edificaciones que van a estar en el 2050 siguen hoy. Entonces, si no se atiende ese mercado de edificios, jamás vamos a llegar a la meta de net zero, y por eso sí se tiene que empezar a implementar una estrategia de descarbonización para todos esos edificios existentes, porque además también hace sentido para la gente, para el planeta y para el negocio. Para la gente al final, el hecho de que estos edificios existentes están mucho mejor ubicados en las ciudades, tienen acceso a infraestructura, tienes mucha más conexión con la comunidad, con el patrimonio de la ciudad, la conectividad para esas personas y la calidad de vida por lo mismo pues va a ser mucho mejor. Eh, en tema ambiental, por supuesto, va a ser un impacto mucho menor porque prácticamente el carbón incorporado digamos, ya se absorbió en esa vida útil de los edificios, y entonces se está reciclando, estamos jugando con la circularidad de los edificios que ya existen y más bien nos vamos a enfocar en retrofits y en eficiencias en los consumos de agua y energía. Y por otro lado, para el negocio, pues al final hace mucho sentido. Se reduce el tiempo de construcción, o sea, la estructura realmente se aprovecha. La propiedad incrementa su valor en el tiempo. Cuando tú adquieres una propiedad que ya existe, no estás comprando esas varillas que existen al precio de hoy. Ese costo de ese acero, que es del edificio que se construyó hace 40 años, era muchísimo menor y no te lo están vendiendo así. Entonces, al final,
También puede ser un costo de construcción menor, y el hecho de que se esté reciclando una estructura puede facilitar el acceso a capital, los permisos también de facilidades de agua y energía que pueden incluso ya tenerlos en el edificio. Entonces, al final, este reciclaje de edificios, pues definitivamente hace sentido por donde lo veamos. Y para los edificios nuevos, también hace sentido, porque el poco a poco, el diseñarlos bien desde el principio va a reducir esos costos de actualizarlos en el tiempo. Sí se va a tener que hacer, pero van a ser menores las inversiones. La energía y por ende los costos operativos van a ser menores. Se van a depreciar y envejecer menos rápido, y al contrario, pueden incluso ganar valor. Los costos, ya empiezan a haber impuestos al carbono en muchos estados en México y en muchos países a nivel mundial. Eh, Esos costos de carbono pues realmente van a ser mucho menores. Vamos a tener más ocupación, la gente debe estar cómoda en los edificios, el desarrollador puede tener una mejor reputación, y a la hora de también vender el activo, seguramente la utilidad puede ser mayor en lugar de perder valor, ¿no? Ya, ahí me detengo. No sé, Humberto, si me permites, pero Por complementar que favor, en la adelante, parte complemente. financiera hay muchísimos apoyos que a veces no se conocen también. En la parte energética, y aquí voy a hablar un tema que trabajamos con CONUE, con el FIDE y con el FIPATERM. El FIPATERM tiene dinero para aportar a las micro pequeñas empresas, esto a nivel de lo que ya existe hoy, del inventario de inmuebles que existen hoy en micro y pequeñas empresas, hasta con créditos de 1.200.000 pesos a largo plazo para poder implementar tecnologías de eficiencia energética en sus edificaciones. Y me comprometo con mucho gusto a que lo compartamos con la Cámara para que la Cámara tenga acceso a estos datos, a estas informaciones, y las empresas que ustedes que construyen, que les hacen estas remodelaciones, que trabajan, los inviten y los inciten a que hagan uso de estos recursos, que son recursos federales que están destinados a mejorar las condiciones en las que vivimos. Adicionalmente a esto, estamos trabajando en muchísimas opciones de créditos por la Agencia de Cooperación Alemana, la cooperación danesa, el gobierno francés. En general hay muchísimos con los que estamos buscando cómo aterrizar recursos que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad en los espacios. Y hay uno particular que creo que en 2026 pueda ser una realidad. Esperamos no cambien mucho las cosas, pero es enfocado 100% a vivienda de interés social y de interés medio, que esto es muy importante porque cada vez la vivienda de interés social se deja menos a la mano para recuperar espacios en las ciudades. Tenemos que volver también, y Dani lo conoces bien, este tema de recuperar los espacios urbanos en las ciudades para garantizar que la gente tenga una mejor calidad de vida en las ciudades estas famosas, como dice Carlos Moreno, un gran consultor a nivel internacional, que habla de las ciudades de 15 minutos, en donde podamos hacer que las ciudades permitan que tengan esta vida útil a 15 minutos todo, ¿no? Humberto, con Sí, esto. que justo por ahí va este tema de la viabilidad social comunitaria, porque la construcción, un edificio, una casa, grandes edificios, no solamente es hacia los que viven adentro, reconfiguran pueden reconfigurar toda una comunidad. Sin duda. La pueden reconfigurar para bien o para mal. Ujú. Y en ese sentido, en donde llega permítanme preguntarle esto desde mi poco conocimiento en el tema, pero cuando llegan estas grandes construcciones que alteran la comunidad, porque la van a alterar, eh, ¿cómo cómo se hace? ¿Cómo se vincula uno desde antes con la comunidad? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se hace? Porque a veces la comunidad va a decir, pues aquí no quiero, ¿no? Yo estoy muy bien así y no tienes por qué venir con tu gran industria y cambiarme y modificarme. Eso, ¿cómo se lidia con eso? Con esa la viabilidad social y comunitaria a la que nos referimos. Dani. Pues hablando, hablando se entiende la gente. Siempre, no siempre, pero casi siempre hay resistencia con estos proyectos, siempre pasa.
Yo antes de estar en JWA, de hecho, trabajé con dos desarrolladoras grandes y siempre nos enfrentábamos con este tipo de situaciones. Al final, pues es cuestión de hablar, es cuestión también de presentar los beneficios que puede traer el desarrollo, de hacer ciertas concesiones también. Y creo que una de las cosas que nos ayudó cuando yo estaba en Mira, una de las cosas que nos ayudó mucho es que los desarrollos no eran desarrollos que nada más le iban a traer a su barrio una nueva barda a la calle. Más bien lo que hacíamos eran desarrollos que estaban abiertos, que la gente podía caminar por ellos y que al final le estabas llevando espacio público de calidad a toda la gente de la colonia y no nada más a los que iban a vivir en ese desarrollo. Que eso era una de las cosas que nos ayudaba mucho. Y bueno, también te digo, a platicar, entender también cuáles son las necesidades de esa colonia, de ese barrio, y como desarrollador, pues siempre considerar una parte de tu presupuesto a traer un beneficio a la comunidad, sea físico, como una escuela, una clínica, o sea también para un servicio a la comunidad con temas de educación, por ejemplo, que también lo hicimos mucho cuando estaba yo. De Aquí hay un acuerdo. punto clave, Humberto, que son los estudios de impacto ambiental. Y ahí sí quiero defender el trabajo de muchos de los constructores en México que se preocupan por construir donde se pueda construir. Ujú. Tenemos grandes ejemplos públicos y privados que no han hecho estudios de impacto ambiental, que han afectado de manera importantísimo el espacio donde se podría o no construir. Pero mira, lo voy a decir con nombres de los que me acuerdo muy claves, ¿no? Recientemente visité un desarrollo en Querétaro de Vinte, que están construyendo cerca de 1,500 casas, que te puedo decir que está hecho para mejorar el entorno urbano de la comunidad en la zona, porque todo lo que había ahí eran casas que habían sido hacinadas o que habían llegado a invadir terrenos y que no tenían servicios, que estaban con problemas, etcétera. Entonces, ¿qué están haciendo? Algunos de estos desarrollos, no quiero decir que todos, estamos viviendo un ejemplo en Acapulco que también va a ser muy loable porque están construyendo un nuevo fraccionamiento residencial y le están aportando drenaje, energía, etcétera, a zonas que no tenían y que estaban en hacinamiento, ¿no? Y les van a aportar con casas, inclusive la Fundación Techo, Hábitat para la Humanidad, varios de ellos estamos haciendo, colaborando inclusive con ellos en grandes esfuerzos para llegar en esas comunidades con otros factores. Entonces, este aspecto es de negociación y creo que siempre tenemos estos problemas. Hay un grave problema en la corrupción, en el tema de que el gobierno te quiera llegar a decir no tienes el permiso adecuado, pero sí lo tienes, pero tengo que hacer otro trámite. Bueno, pero este es el día a día que vivimos en toda América Latina. No quiero decir que solo México, Claro. pero se está haciendo bien. Eso también quiero reconocer que se están haciendo bien las cosas y que hay quien sí evalúa los espacios para llegar. Y coincido con Dani desde el principio, el diálogo, la concertación y la concesión también es importante, ¿no? De Ujú, acuerdo. ujú. Y a ver, casos concretos que ustedes nos digan. Mira, este funcionó y te voy a decir por qué funcionó. Y este no jaló y déjame decirte por qué no jaló. Cada quien desde su experiencia, ya, que nos lo pudieran compartir. Adelante, Dani. Bueno, nosotros somos una firma que empezamos hace 13 años en Europa. Nuestra matriz, de hecho, está en Polonia. Y justamente me gustaría nada más mostrar un par de ejemplos allá. Eh, Vale la pena decir que Polonia es un país con una economía y costos muy parecidos a los de México. No, no estamos hablando de Suiza o un país que está en otro nivel, ¿no? Los costos en Polonia son muy parecidos. Ocurre el nearshoring de Polonia hacia Europa Occidental. O sea, hay muchas cosas similares a México. Pero lo que sí es que al final está en la Unión Europea y van ellos mucho más avanzados que nosotros en tema eh, pues de las metas globales, de net zero, de reducir emisiones, etcétera. Y hay un ejemplo que me gustaría enseñarles muy sencillo que está enfocado en el valor del edificio. ¿Qué pasa con un edificio cuando no se le pone atención a estos temas ambientales? Voy a compartir mi pantalla.
Este es un edificio que está en la ciudad de Mokotów, en Polonia. Se construyó en 1999, un edificio de 40,000 metros cuadrados, que, bueno, al final se construyó en el 99, pero nunca realmente se le hicieron inversiones para actualizarlo, para optimizar su operación y todo. ¿Y qué fue lo que ha pasado? Que poco a poco ha habido más interés de las empresas en edificios sostenibles, las normas también de cómo se hacen los edificios en estos 25 años que tiene el edificio, pues han ido cambiando, los edificios nuevos se han vuelto mucho más eficientes y al final, cuando el dueño de este edificio quiso venderlo, resultó que de lo que él creía que valía, en realidad todos le estaban ofreciendo 30-40% menos del asking price. Entonces, el edificio se construyó en el 99, lo adquirió en el 2013, no le hizo inversiones adicionales o muy mínimas, lo adquirió por 121 millones de euros. Hacia el 2024, el asking price que tenía el dueño era de 105 millones de euros, o sea, era menos dinero de lo que le había costado en 11 años, ¿no? Y luego, como les decía, lo que le estaban ofreciendo era 22% menos de lo que él pensaba que valía. Es decir, en un periodo de 11 años perdió 32% de su valor, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no se piensa en, pues, realmente seguir actualizando el edificio, seguir trayéndolo a las necesidades de hoy, y al final entonces es que se vuelve lo contrario a un buen negocio, ¿no? Este es un caso de no éxito, como decías, Humberto. Ahora, este es un caso de éxito. Este es un edificio que se construyó a principios del siglo XX, que fue bombardeado en la Guerra Mundial, que su barrio y el edificio se volvieron peligrosos, abandonados, una zona que nadie quería tocar en la ciudad, y que al final se adquirió el edificio, se le hicieron, bueno, aquí traigo de hecho la línea del tiempo, se fijan, se adquirió el edificio, se convirtió en una tienda departamental que al final no trajo prácticamente nada a su barrio, pero bueno, siguió operando por alrededor de 50 años, poco a poco empezó a decaer, quedó otra vez en el abandono, el barrio nunca acabó de levantar, y en el 2016 lo adquieren unos desarrolladores y rescataron esas fachadas originales, si se fijan en la primera foto y la tercera, rescataron esas fachadas originales, la identidad histórica del edificio, lo reconvirtieron en un edificio de usos mixtos, apegado a lo que se requería al día de hoy. Y bueno, el barrio se revitalizó y el edificio se volvió un ícono, es el edificio Nearly Zero Emissions más grande en Polonia. Prácticamente, bueno, la mayor parte de su energía viene de fuentes solares y geotérmicas, y al final el valor de esa propiedad, al haber reciclado 85% de la estructura que ya existía, pues se multiplicó varias veces, ¿no? Son un par de ejemplos nada más que quería mostrar. Y en Vale. ese segundo ejemplo te felicito, Dani, porque colaboramos nosotros en toda la parte de la fachada, los sistemas de placa de yeso interior para la renovación del edificio y toda la parte acústica que se hizo también son de nosotros en ese edificio. Lo hizo Saint-Gobain Polonia precisamente en colaboración con Vamos usted. a ponerle el logo de Ahí le vamos a JW poner y de logo. Saint-Gobain. Así es, ahí lo vamos a poner afuera para que todo el mundo sepa de dónde viene. Pero Humberto, en este punto, casos de éxito en el sector vivienda, te puedo decir que existen muchísimos. Por ejemplo, en Morelos, en la zona de Emiliano Zapata, en Morelos, se construyeron complejos de vivienda que solo se hizo una inversión de inicio en vidrio de control solar para mejorar las condiciones, considerando el calor y las condiciones que estaban ahí. Son casos que tienen hoy consumo energético hasta del 30% por debajo del promedio que se tiene en la zona. Pero también hay casos de fracaso, como querías tú escuchar en este sentido, ¿no? Y hay grandes casos de fracaso en vivienda, en donde se decidió construir viviendas en donde no estaba hecho el estudio de impacto ambiental. Eso quiero recalcarlo,
Por ejemplo, el caso es Zumpango en el Estado de México, que se construyeron más de 2.500 viviendas en 2014 perdón, en 2004, y a 2014 quedó totalmente vacío. Inclusive la rapiña se robó el cobre, los cables, los accesorios, etcétera, de esas casas, porque aun cuando ya estaban vendidas, no estaban habitadas. O sea, y eso es porque es una zona que se inunda, es una zona que no tiene buenos servicios, el drenaje no estaba funcionando y fue construido con muy buenos materiales, pero también fue un fracaso porque no se hizo el estudio de impacto ambiental correcto. Y dice el arquitecto Romero que eso pasa siempre, y sí, tenemos grandes ejemplos en donde se construye sin pensar en cuál va a ser el beneficio del entorno. Tenemos que tener este concepto de entorno urbano, debería de estar en todos los espacios. No es dónde voy a construir la casa, sino cómo voy a afectar a mi espacio, al entorno integral, y cómo voy a aportar o cómo voy a compensar lo que estoy haciendo para con ellos en caso de que esté haciendo alguna afectación, ¿no? Pero sobre todo tenemos que traer beneficios en materia de eficiencia energética, en control hídrico, en cuestión de espacio urbano y estética para que la gente tenga mejores espacios para vivir y confort sobre todo, que yo creo que los objetivos clave están en las personas, ¿no? Si yo les pidiera que pensaran en esta maravillosa industria hace 50 años, lo que sucedía hace 50 años y lo que sucede hoy, porque iniciamos con la pregunta de que estábamos en crisis. Estamos en esta recta final hablando de éxitos y fracasos, pero uno observa los fenómenos en función de cómo han evolucionado, la tendencia a la que van. Ustedes observan que la sostenibilidad ya se metió al ADN de la industria, está en proceso, hay que inyectarle. ¿Cómo observan a partir, tomando como referencia, es una referencia arbitraria, a lo mejor ustedes me pueden decir, es mejor tomar como referencia tal, pero estoy de manera muy arbitraria haciéndolo de 50 años para atrás? ¿Cómo lo ven, Daniela? Digo, yo sé que estás muy joven, pero sé que tienes mucha experiencia. No estaba No, operativa Dani, yo. pero ya fue indirecta porque dice que yo Pero, sí sé qué pasó hace 50. No, tampoco. Es que primero Dani iba a responder, por eso sí, ya después iba a no, hacer la pero conversación contigo. bueno, como les decía, yo empecé a meterme en este mundo de los edificios verdes por ahí del 2006. El primer proyecto que certifiqué con LEED fue en el 2010. Eh, Era la versión 2 de LEED, fue uno de los primeros proyectos que se certificaron en México. Y claro que ha habido un cambio. En ese momento yo me acuerdo que llegaba la obra y les decía, oigan, es que necesito que se pongan casco. No puedo tomar las fotos para documentar lo que se está haciendo en la obra si ni siquiera trae casco la gente. Deja toda la parte de control de erosión y todo. El casco. Y me decían, no, Daniela, aquí no, imposible que todos se pongan el casco, ¿no? Hoy por hoy, al final te cierran la obra si no todo el mundo trae el casco de chaleco. Entonces, creo que sí ha habido un cambio. En ese momento que estaban certificando ese edificio, casi no existían empresas que dieran este tipo de servicios y mucho se tenía que contratar en Estados Unidos. Todo era mucho más caro porque tenías que importar conocimiento. Eh, y bueno, los costos de consultoras como nosotros en Estados Unidos, hoy por hoy, son al menos el doble de lo que nosotros cobramos. Entonces, eh, pues sí, o sea, se ha vuelto más accesible, se conoce mucho más. No creo que todavía no llegamos a la meta, pero estamos en proceso de que este concepto de sostenibilidad se adopte. Como bien decía Luis, cada vez hay más normas, cada vez hay más programas, ya se tiene considerado en el reglamento de construcciones, y el hecho de que estas normas pasen de ser NMX a ser NOMS también puede ayudar mucho a que no sea algo que te saque de mercado, es algo que tienes que hacer y punto, ¿no? Entonces, creo que también ahí puede haber un empuje fuerte. Y el otro empuje fuerte que vimos fue más o menos alrededor del 2017, corrígeme si me equivoco, Luis, pero
cuando los bancos empezaron a sacar muchos más instrumentos de deuda etiquetada, de hipotecas verdes. 2019, Dani. Lamentablemente fue hasta el 2019. 19 el primer banco en México. 19. Pues entonces también voltearon a ver mucho más los desarrolladores, las fibras, a este tipo de instrumentos, porque hace sentido para el negocio. Aquí la verdad es que hay muy pocas gentes que son tree huggers nada más y que les gusta estar abrazando árboles. La realidad es que tiene que hacer también sentido económico. Y todos estos instrumentos han empujado mucho a que se empiecen a implementar estas estrategias, tal vez empezando por las fibras, pero al final, si la nave industrial de al lado tiene una certificación y la tuya no, pues el cliente se va a ir porque la que tiene la certificación, ¿no? Entonces, sí ha habido una atracción mucho mayor a partir de 5 años para acá, más o menos. Independientemente que les voy a compartir el barómetro, Humberto, que hablé del Claro. barómetro de la construcción, déjame mostrarte estas gráficas que son el resultado del barómetro 2025 que hizo Saint-Gobain y este es particularmente México, donde le preguntamos a 27,000 gentes en el mundo y estas las respuestas exclusivas de México, en donde les preguntábamos si estaban familiarizados con el concepto de sostenibilidad. 57% están familiarizados contra 67% que están a nivel mundial. Y de los ciudadanos, solo el 37% contra 38%. O sea, no estamos tan lejos de lo que se conoce a nivel internacional. Pero fíjate, solo de este 57% sí conocen exactamente lo que es, pero hay una buena parte que no sabe lo que es y todavía hay algunos que dicen no saber absolutamente nada de sostenibilidad. En opinión de los encuestados también, que se debería implementar más en términos de construcción, ¿no? Sí, ¿cuándo se debería de implementar la sostenibilidad? ¿Como una prioridad, como muy importante o como en segundo término? Fíjate, México dice que el 81% tiene que ser implementado contra el 69% del resto del mundo. Quiere decir que hay una concepción muy clara de que no se están haciendo cosas, ¿no? Los ciudadanos inclusive también 74% contra 60% en el mundo. Y luego, si sentimos que es suficiente la información que existe en materia de construcción sostenible, el 24%, aquí estamos por debajo del mundo, a nivel de los encuestados, en donde definitivamente están informados algunos, la gran mayoría dicen que conocen algo, que otros que no creen que estén muy informados. Entonces, si ponemos esto en comparación con lo que está sucediendo en el mundo, y para ello, bueno, por supuesto, les voy a compartir también el QR del barómetro para que lo puedan descargar. Creo que esto puede ser un gran aporte para que evalúen y conozcan un poquito más lo que se está pensando y lo que se está diciendo en el país. Les comparto con mucho gusto este QR. Van a tener acceso tanto al barómetro como a las 3 revistas que hemos impreso en Saint-Gobain, que no son revistas comerciales. No hablamos de productos, hablamos de casos de éxito, de casos en donde se ha mejorado la construcción, cómo ha cambiado, hacia dónde vamos. Entonces, los invitamos a que descarguen esto. De cualquier forma, le voy a hacer llegar a Daniela el código y las ligas para que las puedan compartir, pero que puedan bajar el barómetro, que puedan bajar las revistas y lo pueden ver a través de la página de internet de Saint-Gobain en el capítulo de sostenibilidad. Con mucho gusto ahí también van a tener acceso a esto. Con esto, para abrir un poquito el espacio, Humberto. Gracias. Hemos solicitado que nos formulen sus preguntas para que ustedes puedan darles puntual respuesta. Particularmente ahorita le están preguntando a Daniela y yo me voy a tomar la libertad de hacerles una pregunta al finalizar mi intervención. Me reservo el derecho de la última. Tomando en cuenta que debemos alcanzar en 2030, 2050, ¿qué estrategias tiene propuesto implementar el Estado para que todos contribuyamos a cumplir la misma y no solo los constructores o el sector privado? Pues ser un poco con lo que empecé la conversación, muy poco. O sea, el Estado y las políticas que hay hoy por hoy en México
son bastante escasos para llegar a estas metas y por eso es que es críticamente insuficiente lo que está haciendo México como país. Eh, si bien sí han habido esfuerzos y sí hay algunas cosas, lo que más está jalando todos estos esfuerzos ha sido el sector financiero y a través de él pues empieza a jalar al sector de la construcción, a la industria y a muchos otros sectores. Sé también que en el sector energético hay un documento que se llama la Agenda 2030, en donde también hay todo un plan de cómo hacer esta transición energética. Pero bueno, igual es algo que está en proceso y que al final ahorita estamos muy lejos de llegar a una descarbonización o a hablar de net zero en México, cuando al final en la matriz energética solamente el 12% de la energía viene de fuentes renovables, ¿no? Entonces, mucho por hacer. También en el sexenio pasado del gobierno había muy poco interés en esto. Yo espero que en este sexenio sí se hagan muchos más esfuerzos, sabiendo que pues, nuestra presidenta actual al final trabajó en el IPCC y entiende mucho mejor todos estos conceptos y todas estas problemáticas, ¿no? Cuando hace unos años llevamos a nuestros alumnos de varias universidades a un Sustainability Program en Colonia, Alemania, y, y observábamos y les preguntábamos, pues, ¿qué estaban haciendo o qué pasaba en Alemania y por qué las cosas estaban en los hechos mejor que en México, ¿no? Y un poco recordando a Alfonso Reyes, que decía que siempre llegamos tarde al banquete de la civilización, ¿no? Entonces, decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen allá? Y lo único y una buena respuesta que nos dijeron dice, tenemos una gobernanza multinacional, dice, los esfuerzos, la supra gobernanza a la que están todos los países europeos, bueno, no todos, pero los países que forman parte de esa Unión Europea, dice, tienen que obedecer, y mucho de ahí viene, ¿no? Nosotros en América Latina, pues nos cuesta mucho trabajo entender eso, todavía seguimos con esos temas de nuestras soberanías y nuestros países, pero bueno, esa es una respuesta que nos dieron en aquel momento. Y nos pregunta Víctor Manuel Ríos, ¿qué pasa, Luis, para casas habitación? ¿Qué medidas se pueden implementar? Un poco entiendo cuál es la receta, y si no la receta, porque las recetas son muy puntuales, por lo menos la fórmula general, ¿no? Aquí hay dos mercados, como lo dije hace unos minutos, el mercado nuevo y el mercado de renovación. El mercado nuevo, desde la fase de diseño, se pueden tomar grandes decisiones que no cuestan más, que están en la base de la construcción, y esto los invito a que se acerquen con nosotros en cualquier momento para que lo platiquemos, pero puede ser desde sistemas de drenaje, sistemas de captación, sistemas de fachada para hacer envolventes más eficientes, para tener menos vidrio, más sistemas de protección de consumo energético, sistemas pasivos, ventilación cruzada, buscar que los proyectos sean pasivos en la mayor medida posible. Ese es número uno en los proyectos nuevos. En los proyectos que tienen que ser renovados, hay muchas soluciones en morteros, en sistemas acústicos, en sistemas de envolvente que podemos ayudarles para mejorar el envolvente de las casas ya existentes y bajar el consumo energético. Pongo un ejemplo nada más, tenemos un impermeabilizante fibratado blanco, tenemos que dejar de ver azoteas rojas y empezar a ver azoteas claras para que haya este rechazo de la luz y se vuelvan reflectivas. Entonces, tenemos un impermeabilizante que solo por el tipo de impermeabilizante que se utiliza en las viviendas, logramos un gap de 6 a 8 grados de temperatura abajo en la losa, lo que se refleja en 7 a 10 grados en el interior de la vivienda. Entonces, esto permite que haya menos consumo de aire acondicionado en zonas cálidas y también permite conservar el calor cuando tenemos que tener calor contra frío en áreas donde hay muchísimo frío, ¿no? Entonces, hay soluciones en muchos sentidos. Vuelvo a repetir, hay una gama impresionante de materiales. Nosotros tenemos el vidrio, el impermeabilizante, los morteros, etcétera, y estamos abiertos para apoyarlos en todos sus proyectos para hacer análisis energéticos. Tenemos inclusive una consultoría que se llama Envelope, que les ayuda a hacer un análisis energético de su proyecto y les propone nuestras soluciones y puede incorporar las que ustedes tengan en su proyecto para hacerlo costo eficiente a lo que ustedes tengan considerado.
Y no sé, Daniela Mares, si también sería posible que pudieran dejar aquí los datos de contacto, de tanto de Daniela como de Luis. Sí, por supuesto, los compartimos y también dentro de la presentación vienen esos detalles, los cuales van a tener acceso todos los participantes. Y te Magnífico. mandé por ahí el QR, Dani, para si me haces favor de pegarlo en el chat o mandárselos, por favor. Te mandé Sí, ya el claro, QR en WhatsApp. Muchas perfecto. gracias. Y yo les comentaba, pues nosotros nos dedicamos a formar profesionales y en la NAUC decimos que formamos profesionales, líderes de acción positiva, y entre ello pues está este ADN que tenemos que tiene que ver con la responsabilidad social. Y mi pregunta concreta para ustedes es, ¿las universidades estamos formando los líderes que la industria necesita con estos atributos que ustedes nos compartieron durante esta sesión? ¿Qué nos está faltando? Y hablo no solamente de las distintas licenciaturas envueltas en la industria, hablo también de las especializaciones, de las maestrías. ¿Estamos las universidades generando la suficiente ciencia con nuestros doctorandos en estos temas para que contribuya a esto que ustedes observan en la industria? ¿O en qué estamos bien y en qué estamos en deuda todavía? Las universidades. Si me permites, Dani, yo empiezo diciendo que desde nuestra trinchera nosotros trabajamos con ACINEA, que son 120 instituciones de enseñanza de arquitectura. Todos los años promovemos el concurso de arquitectura sostenible. México ha sido destacado muy fuerte en los concursos internacionales. Este año regresaron ayer los estudiantes de Francia que fueron a representar a México al concurso a Lyon del Instituto Politécnico Nacional. En años anteriores nos han acompañado. El primer año que participamos fue la Universidad de Anáhuac, los otros años fueron de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del Poli, y han ganado porque compiten contra 15, 20 universidades en México que se inscriben en el concurso y van. Faltan muchas cosas, sí, pero también quiero decir, y lo he platicado con Gerardo Brazán en la Náhuac, lo he platicado con Celina Gómez en la Ibero, en su momento con Dino en la UNAM y con todos los otros profesores en muchas de las universidades de arquitectura y con los ingenieros, los planes de estudio, aunque no se estén modificando, se están adaptando a las necesidades. Entonces, sí están viendo esta urgencia de llevar a un proceso mucho más acelerado. Y yo sí te puedo decir que están haciendo grandes cosas desde la parte académica para mejorar. Y por ejemplo, un ejemplo claro es la maestría que tienen ustedes en sostenibilidad en la Náhuatl, que me parece que es una de las más completas en términos de que no solo atiende el aspecto del concepto de sostenibilidad, sino de cómo aplicarla en todo el entorno de la sociedad. No, no solo se van al proceso constructivo, ¿no? Gracias. Daniela, Sí. tú consultores, ¿cómo lo No, qué observas? justamente, digo, yo soy egresada de la UNAM, orgullosamente Puma, y desde que estudié la carrera, el programa de arquitectura en la UNAM se veía como un taller integral que incluía todas las materias, en donde el proyecto se analizaba de una manera muy holística. Y muchos años después, fui profesora por 5 años de proyectos en la Ibero y justamente me dijeron, acabamos de empezar a implementar un nuevo sistema en donde se va a ver el proyecto de manera integral. O sea, prácticamente se había copiado ese esquema que estaba funcionando muy bien en la UNAM y ya lo estaban implementando en Ibero. Y la verdad es que ayudaba mucho porque ya no nada más se hacía una escultura bonita con forma de edificio, sino que al final ya se estaba aterrizando más en temas constructivos. Me acuerdo que yo pasaba horas explicándole a los estudiantes cómo se hacía un corte por fachada y qué significaba cada línea, porque no, eran esas partes más técnicas de los edificios como que no estaban acostumbrados a pensarlas, nada más se dedicaban a hacer una escultura con forma de edificio bonito. Y eso creo que ayudó mucho eh, a entender de manera integral los edificios. Creo que algo que falta más en México es tener un pensamiento crítico y a retar un poquito la información que te están dando. En México estamos muy acostumbrados a que nos den las cosas, pero luego no nosotros empezar a buscar
otra perspectiva o más información. Y creo que esto es lo que falta un poco más en México. Mi maestría yo la hice en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y eso fue algo que me encantó allá, que era, el tiempo de clases era bastante limitado, pero el tiempo que pasabas en la biblioteca investigando era más que un trabajo de tiempo completo. Y todo lo que leías al final aprendías mucho más de lo que te estaban diciendo tus profesores en una clase. Creo que pues esa forma de enseñar, esa forma de ver las cosas es bastante eficiente, porque te hace realmente razonar y criticar las cosas y hacerte una nueva versión de cómo puedes ir más allá, ¿no? ¿Y Claro. sabes qué sumaría yo aquí a lo que comentas, Dani? Que cada vez más vemos que las universidades, ya lo he vivido en la UNAM, en la Autónoma de Nuevo León, en Cucosta, en Vallarta, con la Náhuac, con la Ibero, hacen sus semanas de ingenierías y arquitectura y siempre hay un tema ya, sin pensarlo, en donde la sostenibilidad tiene un foco Como principal. O hay protagonista. eventos que giran 100% en torno a la sostenibilidad. Y no necesariamente en materia de construcción, ¿eh? Quiero aclarar que no necesariamente en materia de construcción. Y te están haciendo una pregunta, Luis. Tu opinión Sí. respecto a los resultados costo-beneficio en viviendas sociales para implementar las medidas que se han platicado ahorita en el contexto de que en Yucatán se hacen viviendas más compactas y en terrenos más pequeños, pero sí, en su opinión, sin prever la reposición de las áreas verdes. Mira, para responder la primera parte en el tema de costo-beneficio en viviendas sociales, como lo comenté al principio, si desde la fase de diseño se considera y se integra, y lo voy a decir así abiertamente, en lugar de pensar que el vidrio sea un vidrio claro, le pongo un vidrio de control solar y hago el estudio energético de lo que esto representa, puedo poner una cantidad de aire acondicionado diferente a la que necesito regularmente en zonas cálidas, porque voy a consumir menos aire, porque la casa va a estar más fresca. Eso sin duda. Además de que me va a ayudar a que no se me degraden los colores, ni se me despinten los muebles, las alfombras, todas esas cosas, porque hay una protección de ultravioletas importante. Y el costo puede ser en promedio, dependiendo del volumen, pero en vivienda de interés social te podría decir que no rebasa el 15% total de la inversión de un vidrio convencional contra un vidrio claro y que es una parte mínima de la vivienda. Va a depender mucho del tipo de ventana que vayas a utilizar, porque si utilizas ventana de aluminio, ventana de PVC, si utilizas ventanería convencional, etcétera, ahí son implementos en los que no entramos nosotros y que modifican un poco el costo final de la estética de la casa como tal. Pero en cuestión efectiva de impacto, un vidrio monolítico de control solar de muy bajo costo puede ser muy bueno para mejorar las condiciones. Y que se estén construyendo casas en Yucatán, en áreas donde no se recuperan zonas verdes, es lo que comentábamos antes, ¿no? Si no se hacen los estudios de impacto ambiental, esto viene también de la conciencia del dueño del terreno, del constructor y de quien va a poner su capital para vivir en una casa que no tiene las condiciones adecuadas. De acuerdo, muy bien. Pues estamos ya prácticamente en el cierre de este panel tan interesante con nuestros dos ponentes y les quisiera dar la palabra para que pudieran cerrar con un mensaje en lo que consideren ustedes deberíamos de llevarnos como una conclusión o como una reflexión muy desde su experiencia y su gran conocimiento. Empezamos contigo, Daniela, por favor. Eh, Difícil, bueno, gracias por la conversación, amplísima, y difícil de cerrar con una sola frase, pero creo que me enfocaría en que hay que perderle miedo a este tema de la sustentabilidad, a integrarlo en los edificios, entre antes se haga mejor, en el caso de los nuevos, no necesariamente tiene que ser un proceso caro o que tenga costos adicionales, al contrario, puede incrementar la rentabilidad de los proyectos. Y hay que perderle también, o hay que ser conscientes también de que el foco más importante tiene que estar en los edificios que ya existen y no en los nuevos, porque esos edificios son la mayor parte de los edificios que van a estar en el futuro y que también tienen que apegarse a todas estas metas de descarbonización. No se tiene que hacer de un jalón,
pero sí se tiene que empezar a planear cómo podemos ir llevando estos edificios hacia net zero, a reducir sus consumos. Y también pues, tomar en cuenta que esos son los que van a tener las mejores ubicaciones, ¿no? La mejor calidad de vida, la mejor ubicación va a estar en esos edificios que ya existen hoy, que van a evitar que se siga incrementando la huella urbana, que era parte de lo que tocaban en la pregunta anterior. El edificio ya está desde hace muchísimos años, no se tienen que talar árboles ni afectar áreas verdes pues, para hacerlo útil, ¿sí? Muchas gracias, Daniela. Un placer haber compartido este espacio contigo. Luis Alberto. Fíjese que yo escribí algo para la conclusión desde ayer que estábamos terminando esto y se los voy a compartir también en el chat, pero yo digo que la sostenibilidad no se trata únicamente del costo inicial de implementación. Se trata de una inversión a largo plazo con beneficios económicos, ambientales y sociales. Aquí hay que poner ese contexto. Algunos de los productos o prácticas sostenibles que van a ustedes a evaluar para sus proyectos seguramente van a ser más caros de inicio. De verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. Van a decir, no, es que el vidrio es 20% más caro. ¿Cómo le voy a poner eso? Estoy fuera de presupuesto. Piensa en el beneficio de tu usuario final. En esto lo pongo en la frase diciendo que a menudo generan ahorros y ventajas competitivas a través de eficiencia, reducción de riesgos, aumento de la lealtad de sus clientes, fundamentalmente. Un proyecto bien hecho es una carta de presentación para ustedes. Créanme que hay una gran posibilidad de hacer bien las cosas. En México se hacen muy bien las cosas. Por supuesto que se cacaraquea más lo malo que lo bueno y tendríamos que hablar que esto sucede bien en México y para mí es un honor. Agradezco a la Cámara, agradezco a la universidad, por supuesto a ti Humberto por la moderación, a Dani que nos vemos muy seguido y me encanta platicar con Dani siempre, somos colegas en este mundo. Yo tengo 30 años metidos en los mercados de la construcción, pero créanme, por eso decía Humberto de los 50, Dani? Por eso lo dijo 50. Entonces, porque yo sí iba a saber qué pasaba en esto. Entonces, creo que es una gran oportunidad que tenemos todos en las manos. Los invitamos a ustedes. Ustedes son quienes ponen los cimientos y las piedras que van a ser las mejores casas para que este planeta sea mejor para todos. Muchas gracias y gracias por el esfuerzo que hacen todos los días en construir mejor. Muchas gracias. De verdad, estos espacios que la Cámara hace, estos espacios de reflexión que son tan importantes. Yo siempre he dicho, sí, en la academia formamos, pero no solo se forma en la academia, se forma también en espacios como estos, como las cámaras de profesionales, como los foros. Entonces, y este es un gran trabajo que la Cámara realiza y pues mi agradecimiento por habernos considerado a la Universidad de Anáhuac para moderarlo. Y yo considero que la sostenibilidad ya es la nueva regla de juego de los negocios. Ya los negocios cambiaron eh, y el nuevo ingrediente de hacer negocios, a eso nos referimos cuando hablamos de instituciones. Las instituciones son las reglas de cómo se juega el juego. Hoy muchas de las industrias ya tienen una nueva regla del juego y esa nueva regla del juego es la sostenibilidad. Los modelos de negocio ya cambiaron y van por ahí, nos guste, no nos guste, nos adaptemos o no nos adaptemos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó el día de hoy, a todos los empresarios que forman esta grandísima cámara y muchas gracias, que tengan muy, muy buen día. Muchas gracias, Humberto. Gracias a nuestros panelistas. Para cerrar, le voy a ceder la palabra al ingeniero Nicolás Mariscal, vicepresidente de Responsabilidad Social en CEMIC. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Daniela. La verdad, estoy verdaderamente impactado la convocatoria que hemos tenido, 178 participantes. Yo, la verdad, me da un gran gusto, no sabía qué barbaridad, cómo hemos logrado esto en la Cámara. Yo sí quiero agradecer, pues, a Humberto, ¿verdad? A Daniela y a Luis,
en esta reunión sobre sostenibilidad. Yo único que les quiero decir es que la responsabilidad social sí paga, y eso lo tengo muy claro. Así es que, pues, sigamos conectados, sigamos unidos, y la verdad, pues, se ha hecho una gran labor aquí, y yo, la verdad, lo único que tengo es agradecimiento a todos y a todos aquellos que estuvieron aquí participando aquí en esta reunión. Muchas gracias, seguimos en contacto y hasta luego. Gracias, Muchas gracias ingeniero. a todos. Gracias, Humberto. Gracias, Cristian. Gracias Dani, a un beso. ustedes. Chao a todos. Luego. Muchas Gusto. gracias a Hasta todos. luego. Muchas Hasta gracias, pronto. ingeniero. Hasta pronto.